¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Elige tu propio gobernador, se llama el editorial de hoy, porque ayer se vio muy claro lo que hay en el menú para elegir. Por un lado, con lo que pasó en el Congreso, puntualmente en la comisión donde se tenía que discutir si el gobierno tenía otro triunfo parlamentario, ya van muchos, y que tenía que ver con la posibilidad de sacar un dictamen para suspender las PASO,
el único proyecto que al gobierno le interesó tratar durante estas semanas. Y por el otro lado, los ataques sistemáticos, un dictamen que logra, negociando con algunos gobernadores que tuercen los votos de sus diputados que ingresaron al Congreso bajo la fuerza política Unión por la Patria, pero que dejan el bloque para acompañar al gobierno. ¿A cambio de qué? Es la pregunta. Y por el otro lado, un ataque sistemático, no solo de ayer, viene de hace muchos días y puntualmente se aceleró el lunes cuando el gobierno decidió salir entero. El presidente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, el jefe de gabinete, Sturzenegger, todo un gobierno que sale a atacar a través de su sistema de medios y de su sistema de redes, que replica lo que dicen esos medios, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Con una diferencia. Vos podés elegir un gobernador que le da triunfos al gobierno a cambio de un pica-pica bajada a cordón, porque eso es lo que les da el gobierno finalmente a los gobernadores que los acompañan. Migajas. El pica-pica bajada a cordón, para el que no entienda la analogía, es el mínimo de la obra pública. Ni siquiera es obra pública, es un señor que te hace la bajadita en la puerta de tu casa. Un pica-pica bajada a cordón. O un gobernador que no negocia con este gobierno y sufre las consecuencias. Ahora les voy a mostrar los gráficos donde se ve cómo es la provincia a la cual el gobierno nacional no solo le ha transferido menos plata, sino que le ha retaseado un montón de fondos que le corresponden no de forma discrecional, sino que le corresponden por ley. Fondos de educación, de transporte, de seguridad, que la provincia tuvo que judicializar porque el gobierno nacional no se los manda, y la Corte Suprema, que podría decir algo sobre todo esto, mira para otro lado. Voy a mostrar estos dos espejos, ¿sí? Uno, gobernadores negociando, y otro, gobernador atacado que no negocia, para que se entienda la diferencia. Arranco por el Congreso. En el Congreso, repito, se discutía un tema que tal vez no, no me parece tan relevante en este momento. Yo tengo una posición respecto de las PASO, que creo que son un mecanismo interesante para la democratización interna en el armado de listas para elecciones legislativas, como es este año, ¿sí? Porque permite que cuando hay en un partido político distintas listas internas, cada uno presente su lista, van a una PASO y después la lista final se arma proporcionalmente respecto de cómo salió dentro de la PASO en cada partido político. No creo que sean una herramienta útil en términos de figuras presidenciales, ¿sí? Eso sí, creo que es nocivo para el desarrollo electoral. Este es un año de elecciones legislativas. A mí me parece interesante las PASO para las elecciones legislativas. Más allá de eso, evidentemente no es el tema de preocupación de millones y millones de argentinos que están preocupados si les aumenta la luz, si pueden comer una milanesa o si pueden pagar el alquiler, ¿sí? O los jubilados que les retiraron los medicamentos o etcétera largos. Efectivamente no es las PASO el tema. Pero bueno, la agenda parlamentaria la decide el gobierno y efectivamente llevó el tema de las PASO. ¿Qué podía pasar? Bueno, que el gobierno finalmente tuviera una derrota parlamentaria, que en términos políticos es importante, en términos políticos y simbólicos. Y todo parecía encaminado hacia allí, porque el bloque de Unión por la Patria no iba a acompañar el dictamen. Aclaro esto, es un dictamen, después tiene que pasar por el recinto, después tiene que ir al Senado, esto no terminó, falta un montón. Pero podía haber una derrota política del gobierno en ese sentido. No pasó. El gobierno tuvo un triunfo, una vez más. ¿Por qué? Porque 4 diputados del bloque de Unión por la Patria, estoy hablando de Ricardo Daives y Bernardo Herrera de Santiago del Estero y Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega de Catamarca, cambiaron su posición y acompañaron al gobierno. Todo esto está muy bien descrito hoy en la nota de Fernando Siveira, en el Destape pueden encontrar más detalles ahí, pero pasaban varias cosas. Primero, esto que denuncia el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, mientras se desarrollaba la comisión. Escúchenlo. Hasta este momento ustedes no están teniendo las firmas para el dictamen. Y están haciendo una presión impresionante, un apriete infernal sobre distintos diputados y diputadas para lograr las firmas que necesitan. Lo quiero decir porque todos sabemos que cuando pasan estas cosas, los tiempos no son inocuos.
señor presidente del bloque del oficialismo, los tiempos no son inocuos. Y el tiempo que están ganando es el tiempo para apretar diputados, como en este mismo momento está haciendo el presidente del bloque oficialista. Entonces, esto es lo que está pasando, presidente, lo tienen que saber todos. Aquellos que están en este momento, que no firmaron y que pueden llegar a firmar, es parte de los aprietes que está haciendo el oficialismo para quedarse con este dictamen. Por un lado, entonces, Germán Martínez denunciaba las presiones ahí mismo, en el Congreso, de parte del bloque de La Libertad Avanza. Y en la misma ciudad, a unas cuadras, había una reunión que fue difundida por Lisandro Catalán. ¿Sí? Lisandro Catalán es un hombre importante, es el vicejefe de Gabinete del Interior, y comparte esta foto que les muestro, donde dice: junto con el jefe de gabinete Guillermo Franco, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, mantuvimos una productiva reunión con los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Carlos Adri de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta, y el ministro de Hacienda de Misiones. ¿Qué les conté recién? ¿De dónde salieron 2 de los votos que permitieron al gobierno su dictamen? De Catamarca, mientras el gobernador estaba ahí reunido con el jefe de gabinete. Los otros 2, recuerdo, salieron de Santiago del Estero, gobernado por Gerardo Zamora. Insisto con esta cuestión porque es lo mismo que hablábamos cuando votaban la ley bases. ¿Se acuerdan que nos preguntábamos qué votaron? ¿Qué votaron cuando acompañaban la ley bases que perjudicaba a las provincias? Y la acompañaron igual a cambio de nimiedades. A cambio, insisto con la figura, me parece bastante gráfica, de un pica pica bajada a cordón. Y sigue pasando lo mismo. Y sigue pasando lo mismo. A pesar de que, y les muestro algunos gráficos, las transferencias a las provincias solo han disminuido. ¿Sí? Este es un gráfico de IARAF, que más allá de los números, están todas en negativo. Las transferencias a provincias acumuladas a diciembre de 2024 del año pasado. O sea, todas recibieron menos. La que menos recibió fue la provincia de Buenos Aires. Y la que más recibió fue la ciudad de Buenos Aires. En el medio están todas las otras. Y hay otro gráfico del CEPA que te muestra puntualmente de diciembre, donde ahí sí hubo una evolución real de las transferencias a todas las provincias, excepto, miren, a la provincia de Buenos Aires, que tuvo 8% menos en diciembre. El 40% del país está ahí, en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno nacional decide no mandar recursos ahí. ¿Por qué? Porque ahí el gobernador no le negocia los votos. ¿Y qué más hizo el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires? Retació los fondos de transporte, de educación, de seguridad. Y eso obviamente impacta en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que no tiene además ningún tipo de posibilidad de manejo, por ejemplo, de política monetaria. Eso depende del gobierno nacional. Que tiene además muchos problemas en términos de coparticipación, aporta mucho más de lo que recibe. Que tiene además, algo que yo insisto y es muy interesante, muchas de las empresas que producen y generan riqueza en la provincia de Buenos Aires y por ende usan las rutas, la infraestructura, todo el sistema logístico que provee la provincia de Buenos Aires, tienen su oficina fiscal acá en la ciudad de Buenos Aires. Por ende los impuestos lo pagan acá. Producen y ganan dinero con lo que hacen en la provincia de Buenos Aires, pero le pagan impuestos a la ciudad de Buenos Aires. Hay que discutir en algún momento, ya que les gusta hablar de reformas impositivas, a mí también, que las empresas paguen impuestos en el lugar donde generan la riqueza, no en el lugar donde tienen su sede fiscal. Y eso le pasa mucho a la provincia de Buenos Aires. Y le pasa también, y ahora quiero compartir algunos audios de estos 3 días, que esos ataques, que son presupuestarios, que son públicos, etcétera, empiezan a mencionar una palabra que es grave, que es la palabra intervención. Ayer José Luis Espert estuvo con el hijo de Mauro Viale y dijo esto. Kicillof es un inútil,
un inútil esférico, o sea, inútil por donde lo mires, ¿no? Una esfera. Circular. Es inútil por todos los lados. Claro. Es un inútil que ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes. Entonces, Kicillof tiene, yo te diría, dos alternativas para mí. O renuncia, dado que es un inútil esférico y ha transformado la provincia en un baño de sangre de inocentes, o pide al gobierno intervención para que lo ayude a gobernar la inseguridad, dado que él es incapaz de gobernar a la provincia de Buenos Aires. Hay un punto porque yo te escuché palabra por palabra. Dijiste, o renuncia, muy fuerte, o ayuda para que el gobierno intervenga. Sí, Usaste ese artículo verbo. 6 de la Constitución Nacional. ¿Intervención? Artículo 6, sí, pedir intervención del gobierno para algo. Ahora, son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno intervenga ayudando, con plata, y otra cosa es la intervención federal. Ponele la figura que quieras. No. ¿Alguna intervención tiene que haber de parte del gobierno ¿Pero federal? vos querés una intervención federal del gobierno? Sí. ¿Vos querés una intervención federal del gobierno? Sí, termina diciendo José Luis Espert. Es intervenir una provincia. Y la palabra intervención no es casual, no se le ocurrió a Espert, menos que menos se le ocurrió al hijo de Mauro Viale. Menos que menos. Porque horas antes, Esteban Trebuch, que estuvo ahí conversando con el presidente, también metió el tema, mirá. Esto es muy personal, creo que la principal preocupación hoy en Argentina, esto es muy personal, me puedo confundir, es la inseguridad. Sí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Recién hablaste un poco de que si el gobierno nacional puede hacer algo al respecto. Algunos hablan hasta de intervención, yo sé que es una cuestión bastante estrafalaria, pero se ha hasta comentado. A ver, lo que tiene que quedarle claro a la población es que Argentina es un país federal. O sea, entonces la seguridad es una responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Sí, no duda, es así. Entonces, ahora, yo avisé, Kicillof es un inútil, o sea, lo cual lo prueba sistemáticamente, o sea, se empecina en darme la razón. No solo eso, sino que además tiene una visión, digamos, en la línea de Zaffaroni, que es a favor de los delincuentes. Bueno, digamos, o sea, la gente responde a los incentivos. Si vos pones, fíjate, digamos, la calamidad que era la provincia de Santa Fe, en especial Rosario. Digamos, entró la doctora Bullrich con el plan Bandera. Mirá cómo está ahora Rosario. Sí, mejoró la situación. ¿Y a vos qué te parece? Bueno, Diego, te aviso que cuando nosotros asumimos, o sea, había 9.000 piquetes por año, ahora no hay ninguno. Si Kicillof te llama mañana y te dice, presidente, ¿me ayuda con la seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Usted qué hace? Digo, yo soy el presidente de la nación y los bonaerenses también me votaron a mí, con lo cual, digamos, yo de donde tengo que ir a ayudar, ayudo. El problema es que, digamos, si él no quiere que lo ayude, digamos, el problema es que él es parte del problema, no de la solución. Cristina también. Él es parte del problema, no de la solución. Y Trebuch, voy a aclarar algo. Ayer estaba muy contento Trebuch por la, dice él, entrevista que le hizo al presidente. Periodismo y comunicación institucional son dos cosas distintas. Son dos trabajos separados. ¿Sí? El periodismo pregunta lo que no quiere que ser preguntado el entrevistado y publica lo que no quiere que se publique. La comunicación institucional presenta. Simplemente pregunta lo que está acordado con el entrevistado. Son dos trabajos distintos. Lo que hubo en la charla entre Trebuch y Milei fue un acto de comunicación institucional muy bien logrado. Una pieza de comunicación institucional para aquellos que estudien comunicación institucional. Para aquellos que estudien periodismo es exactamente lo contrario. Digo esto porque no se le ocurre a Trebuch la palabra intervención, como no se le ocurre al hijo de Mauro Viale la palabra intervención. Hay una decisión de empezar a meter esa palabra cuando se habla de la provincia de Buenos Aires. Y te lo visten de lo que sucedió en Moreno, del asesinato de este joven repartidor en la localidad de Moreno. Ayer lo escuchaba a Diego Genud y lo escribió también en los últimos días, sobre la cantidad de asesinatos que hubo en Moreno, sobre el contexto,
de todo esto, sobre que la mayoría de los asesinatos no tienen que ver con lo que sucedió a este chico, con un hecho de inseguridad, sino que tienen que ver con el combo explosivo que está generando la política económica de Javier Milei. Y además, las estadísticas de la provincia de Buenos Aires que produce Julio Contegrán, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires designado por María Eugenia Vidal y hombre de Mauricio Macri, digo, para que tengan en claro de dónde sale esa estadística, te dice que sistemáticamente descienden los homicidios en la provincia de Buenos Aires y que además son mucho más bajos que un montón de lugares que les gusta mirar, como Uruguay, como Chile, etc. Mucho más bajos. Pero, siguiendo con esta línea, Trebuch primero hace la charla de comunicación institucional con el presidente en su primer programa, y en su segundo programa, ¿qué hace? Esa excusa que según él está justificada para una intervención de la provincia de Buenos Aires, va a la localidad de Moreno y hace un programa y lo publicita así, mirá. Comando de patrulla de Moreno, una de las tierras más inseguras del conurbano bonaerense. Así están algunos de los patrulleros de la policía muy bien equipada de Kicillof. En un ratito te mostramos absolutamente todo. Acá, donde la semana pasada mataron a Lucas, tierra insegura, gobernado por el peronismo desde que se fundó esta ciudad. Así arrancamos. Se nota mucho, amigos. Se nota mucho. Y repito, es una excelente pieza de comunicación institucional del gobierno, ¿eh? Lo de Trebuch, Majul, el hijo de Mauro Viale, toda esa bandurria. Muy buena comunicación institucional. No es periodismo. No es periodismo. Y los ataques son sistemáticos. Voy a mostrar un último, porque ayer hubo una respuesta de parte de la provincia de Buenos Aires. Uno también de la entrevista, de la pieza de comunicación institucional de Milei con Trebuch, cuando hablaba de los centros médicos de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Digamos, ¿vos sabías que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 240 centros de hormonización? ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece un horror. Desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura, digo, mientras que le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su biología. Bueno, digo, eso de separar el género de la biología, digo, no es gratis. Si vos a esa criatura, digamos, le amputás el pene, digo, va a generarle un montón de problemas. Primero, porque es irreversible. Segundo, no solo que es irreversible, va a tener que vivir todo el tiempo hormonizado, digamos, para poder vivir. Lo mismo si, digamos, o sea, fueran contra el aparato reproductivo femenino. Es decir, entonces, digo, vos ahí tenés un problema. Y le contestó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Bueno, hay 142 consultorios con equipos especializados para atender a la población con diversidad LGTBI, digamos, ¿no? En algunos de ellos se trabaja con adolescentes que tengan también, que necesiten un acompañamiento en salud mental. En general, la hormonización no se hace en menores, lo que se hace en algunos casos es retrasar el inicio del desarrollo puberal cuando hay una disidencia entre género autopercibido y género biológico, pero de ninguna manera y nunca se hacen cirugías de reasignación de género en personas menores. Eso no está contemplado por la ley y no se hace. O sea que el presidente dijo una mentira total. Dijo que les amputaban los penes a los niños. Y eso es para siempre, dijo el presidente. Bueno, elige tu propio gobernador. Por eso quería hacer el editorial sobre esto. Porque ayer, una vez más, se vio en qué espejo te querés reflejar. En el espejo de gobernadores que entregan un pica-pica bajada a cordón a cambio de votos para darle triunfos parlamentarios al gobierno. O en el espejo de un gobernador que efectivamente el gobierno de Javier Milei lo ubica con posibilidades electorales, por eso lo ataca, y que no negocia a pesar de que tiene ya varias causas en la Corte Suprema, retaseo de fondos, ataques y todo un sistema de medios puesto en función de la comunicación institucional del gobierno para pegarle. Elige tu propio gobernador. La palabra al diputado Cristian Castillo
Informo, como se anticipó recién, que ya hay dictamen de mayoría, hay varios dictámenes, un dictamen de mayoría con 30 firmas, un dictamen de minoría con 4 firmas, otro dictamen de minoría con 3 firmas, otro dictamen de minoría con 2 firmas y un cuarto dictamen de minoría con 1 firma. Para fundar las disidencias o la presentación de los fundamentos, se otorga un tiempo de 1 hora determinada una vez terminada la reunión de aquí. No lo presentaron, Unión por la Patria todavía no presentó. Bueno. Cuando lo presenten será informado debidamente, diputada. Sí, diputado Castillo, lo escuchamos. Sí, señor presidente, le voy a dar la razón en un punto a la diputada Los Penato cuando afirma que esta ley no sale de los partidos políticos. Tiene razón, sale de la Embajada Norteamericana. Y por eso vamos a ver leyes muy similares que van a ser votadas más o menos en la misma época, o presentadas o impulsadas, en varios países. Y en todos el modus operandi fue el mismo. Una ONG que lo presenta, presión mediática sobre los diputados y diputadas, hasta conseguir la aprobación de la ley, ¿no? Y entonces tenemos un primer test respecto de esto. Uno podía hace algunos años fingir inocencia, o decir, che, está bien, es un objetivo noble que no haya candidatos que tengan condena de corrupción. Pero, después de ver la utilización de estas leyes, se acabó la inocencia. Sabemos para qué son usadas leyes como la que hoy se quiere sacar dictamen y luego votar en el Parlamento. Y tuvimos un caso testigo muy claro, que fue Brasil. Y lo primero que tienen que decir todos los que van a votar a favor es si hay alguna garantía de que con esta ley que están votando no pase lo de Brasil. ¿Y qué pasó en Brasil? El Poder Judicial tramitó una causa trucha contra Lula Inácio da Silva cuando era el candidato que las encuestas le daban un 40% de los votos. El propio PT había cedido a la presión de la opinión pública y los medios y había votado en el Parlamento brasilero a favor de la ley de ficha limpia. Le orquestaron, bajo la batuta del juez Moro, una causa trucha por la corrupción del departamento de Guarujá, lo corrieron de la carrera presidencial y allanaron el camino, donde primero pensaban que el beneficiario iba a ser el candidato del Partido Socialdemócrata brasileño, se derrumbó en las encuestas y el que lo canalizó fue Bolsonaro. O sea, Bolsonaro, 4 años en la presidencia de Brasil y el desarrollo de la ultraderecha en Brasil fue favorecido por la aplicación de una causa trucha, donde un candidato que en ese momento no quería la embajada norteamericana, lo corren de la competencia electoral, sigue el proceso electoral, le llegan incluso a negar poder decir en un spot a qué candidato apoyaba, y de esa manera gana Bolsonaro. Luego, quien había impulsado la causa, el juez Moro, que lo paseaban por todos los seminarios y todos los jueces de Comodoro Pi acá se sacaban fotos y los miembros de la corte con el juez Moro, salta que había sido ilegalmente organizada la causa contra Lula. ¿Qué pasa? Queda la sentencia sin efecto, vuelve Lula, pero se come los días de cárcel y el daño electoral ya está hecho. Entonces, a partir de ese antecedente de la utilización que se hace en nuestro continente, en nuestra región, de un puñado de leyes que tienen, entre otras, está el nombre de ficha limpia, queda claro que nosotros no vamos a jugar para que pueda ser implementada de ninguna forma la persecución política contra nadie. Y eso es lo primero que hay que señalar. Es decir, le digo a los diputados y diputadas que van a votar a favor, para que lo digan mañana, ¿qué garantía tiene esto que van a votar de que lo que pasó con Lula no vuelva a pasar? Ninguna, porque evidentemente con el proyecto que van a votar
puede hacerse perfectamente lo que pasó con Lula. Y digo, el diputado Tailade dio una descripción muy minuciosa de los jueces que se van a ocupar de esto, ¿no? Digo, aparte del problema teórico general abstracto que yo puedo decir, está el caso de Brasil, pero me podrían decir, no, pero en Argentina no va a haber un juez moro que va a instrumentar las causas, Bonadío se murió, no sé, podrían decir, entonces, pero ahí creo que Unión por la Patria tiene una contradicción con el dictamen que va a firmar. Si esa es la justicia, ¿cómo le vas a proponer ampliar las causas, los motivos de aplicación de ficha limpia? ¿O cómo vas a presentar un dictamen que diga ficha limpia con conforme si esa es la justicia? No hay que presentar, hay que rechazar y rechazar, listo. Ningún instrumento más para que bajo ninguna causa puedan tener elementos y herramientas para incidir este Poder Judicial en el proceso político. Supónganse que no ganan ellos el dictamen de mayoría y se pone a votar el dictamen de Unión por la Patria y sale votado positivo. O sea que esta justicia que describió Tailade va a tener más herramientas porque va a poder usarlo sobre más delitos para incidir en el proceso político. Sería un error. No hay que ampliar, no es que están estos casos, entonces le ampliamos casos judiciales para que puedan proscribir. No, el Poder Judicial no tiene que tener más herramientas para todavía decidir quién va a ser candidata y quién va a ser candidato. Le doy un antecedente, cuando fue la presión de la ley de arrepentido, muy pocos diputados resistieron en el recinto oponerse. El Frente de Izquierda tiene el honor de haberse opuesto a todos los que cedían a la opinión pública. Y acá hay una opinión pública que les intenta votar, dicen ficha limpia, no, ¿cómo no voy a estar en contra de ficha limpia? Pero estoy por más delitos, le hago la chicana, entonces los otros no, protegen a los corruptos de esto, etcétera, etcétera. No, hay que oponerse. Estuvo bien votar en la ley de arrepentido, estuvo mal. Nosotros nos opusimos, 5 diputados se opusieron, entre ellos los del Frente de Izquierda fueron el principal contingente que se opuso, porque seguían a esa presión de las leyes con el cual se modifican desde el sistema electoral hasta el sistema penal. ¿Para qué? Para hacerlo más represivo, más persecutorio contra los trabajadores, contra los sectores populares. Y mañana va a haber 2 leyes represivas, reincidencia, una ley nefasta, y la otra ley de juicio en ausencia, 2 leyes nefastas, anticonstitucionales las 2. Y digo, otro caso, la modificación con la ley Petri. Cualquiera que estudia hoy el sistema penal y las consecuencias que tienen las modificaciones que se hicieron en el 2017 con la llamada ley Petri, dice que son desastrosas, que en gran medida el hacinamiento en las cárceles se debe a esas modificaciones penales que se votaron acá. Total, los diputados y diputadas levantan la mano y después las consecuencias que eso pasa se olvidan, hasta que salta con algún problema, ¿no? Total, se hace caso a la demagogia, lo que impulsan desde el poder. Ayer lo escuchaba insólitamente al diputado Esper decir que hay que colgar gente en Plaza de Mayo y agujerearla. El diputado Esper, haciendo demagogia barata con hechos terribles, como los que pasaron en Florencio Varela y en Moreno. No sé, más pusilánime no se me ocurre. Alguien que puede usar eso para decir que hay que reimplantar la pena de muerte, fusilar y poner agujeros para dar el ejemplo, como si eso además solucionase algún tipo de problema, ¿no? Algún tema estructural, ¿no? Y tampoco reprimiendo a los repartidores cuando van a protestar, ¿no? Gobernador Kicillof. Tampoco reprimiendo a los repartidores cuando fueron a protestar por la situación terrible de que mataron a Lucas Aguilar. No se hace y no se puede sostener esa medida. Fue totalmente nefasto, ¿no? Y, señor presidente, si esta es la ley de la embajada, insisto, no es que vino de abajo para arriba, porque qué casualidad en todos los países, el mismo año, el mismo proyecto de ley se presentó. No, vino de la embajada, diputada Los Penato. Hay un segundo tema que hay que tomar en cuenta, que es la hipocresía. Yo sinceramente pensaba que las diputadas del PRO iban a decir, bueno, por un tiempo no hablo de este tema. Pero la diputada Los Penato volvió a fundamentar este proyecto, la diputada Giudice también, y yo les pregunto, y espero que mañana lo contesten en el debate,
¿Está bien o está mal evadir impuestos y llevarse la plata a un offshore? Todavía veremos, a partir de la denuncia que hizo la coalición cívica, si el diputado Ritondo cometió o no ilegalidades, ¿no? Pero ya sabemos que tenía las sociedades offshore. ¿Y para qué se hace una sociedad offshore? ¿Para qué? Porque la población no va y hace sociedades offshore en una guarida fiscal. No es lo que hace el pueblo argentino. Un laburante que va a comprar al supermercado y dice, che, el 21% de lo que estoy pagando es el IVA, no decide si lo puede pagar o no. Un trabajador registrado que le hacen pagar el impuesto a la ganancia cuarta categoría, no puede decidir si se le hacen el descuento o no le hacen el descuento. Se lo hacen. Bueno, los ricos contratan estudios de abogados y contadores. ¿Para qué? Para ver cómo los impuestos que tienen que pagar, que cada vez son menos los ricos, pues son a los únicos que le bajan impuestos, pueden evitar pagarlo y esa plata no va a escuelas, hospitales, a rutas, y además le suben la carga impositiva a la clase media y a los laburantes, y se lo llevan a una guarida fiscal, ¿no? A veces lo hacen cometiendo ilegalidades manifiestas, en la generalidad de los casos, por atrás, sin probar la trazabilidad del dinero. Y otra vez se maniobran y hasta eso puede tener algún resquicio legal. Estamos hablando de evasión o de elusión impositiva, ¿no? También, ¿para qué se abre una offshore? O sea, una es para no pagar impuestos. La otra causa, hay solo dos causas por la cual una persona, en vez de quedarse tranquilo, declarar lo normal según la guarida fiscal, es para evadir o eludir impuestos legal o ilegalmente, o plata negra que viene de la trata, del narcotráfico, la compra-venta de jugadores de fútbol, coimas, lavar dinero negro, como habitualmente se lo llama. Entonces, las diputadas que hablaron y hacían tanta énfasis en ficha limpia, ¿es compatible offshore con ficha limpia? ¿Ustedes no le ven ningún problema ni político ni moral a que no solo su jefe de bloque, sino otro diputado más tienen empresas offshore? No hay problema, todo bien. La Libertad Avanza, que hablaba contra la casta, ¿qué hay más de casta que tener una offshore? ¿Qué hay más de casta que tener una sociedad offshore? Y los quieren reclutar, eso es lo más cómico. En este gobierno parece al revés, cuanta más offshore tenés, mejor le caes a Milei. Por eso los declaró héroes a los grandes empresarios que tienen todos offshore en paraísos fiscales, o que se mudan del país para no tributar acá y tributan en otro país, y acá estas diputadas y diputados que ahora hablan le favorecen dándole exenciones impositivas. ¿Cómo puede ser? Un tipo se va a Uruguay para no pagar los impuestos acá, y acá el Parlamento argentino dice, no pagues impuestos acá, te bajamos los que tenés que pagar. Pero insólito. Y después hablan del gasto público de la salud, de la educación, festejan dejar trabajadora y trabajadores en la calle. Mire, voy a numerosas manifestaciones todos los días frente a los despidos. ¿Sabe lo que son los dramas personales que están generando? Tendrían que hablar con alguno de esos que ustedes tan tranquilamente dicen que se queda afuera. 20 años de laburo en un hospital, 20 años contratada o contratado, y los despiden. Gente que hace su laburo todos los días y que por los distintos gobiernos, porque es cierto, los gobiernos peronistas no los regularizaron, Macri ni hablar, y ahora Milei los echa, los dejan en la calle y no saben qué hacer con su vida, ni indemnización le pagan. Ni indemnización. En cambio, los ricos que se llevan la plata a los paraísos fiscales, esos son los héroes del país, los que llegan en aviones privados al Yao Yao, los que rodean al presidente. Escuché que decían que no quieren el Estado botín de guerra. Pero si este Estado es botín de guerra, ¿no saben los nombres de los ministros? Todos los ministros son grandes empresarios en sus áreas de incumbencia. ¿Qué es eso sino un botín de guerra? ¿Qué es eso si no es un botín de guerra? Hoy el Estado del gobierno que están defendiendo es un botín de guerra de los grandes empresarios. Están todos ahí, están todos metidos ahí. Y argumento también, festejaban lo de las provincias. ¿Saben por qué ponen ficha limpia en las provincias? Para los gobernadores, con los jueces locales, sacar los opositores, para lo mismo que lo van a usar acá.
¿Cómo un festejo? Le tengo que hacer una corrección a la diputada Siley, porque es cierto que el peronismo fue proscripto y perseguido, y la izquierda trotskista lo repudió abiertamente y militó la resistencia, junto con los obreros peronistas contra los gobiernos gorila y el golpe del 55. Pero hay que decir que acá ha habido proscripción y persecuciones contra la izquierda históricamente. Tuvo la ley de residencia aplicada contra los obreros anarquistas para expulsarlos del país, como ahora hace Trump con los inmigrantes. Estuvieron los decretos de Onganía contra la subversión y el comunismo. Ser comunista era ilegal en este país en la época de Onganía. Tuvo la AAA en el gobierno de Isabel y López Rega, persiguiendo directamente, asesinando entre 1.500 y 2.000 asesinados. También de la izquierda peronista, trotskistas, comunistas, activistas obreros. Y la dictadura suspendió la actividad de varios partidos y prohibió directamente la de otros que tenían legalidad previa al golpe de Estado. El PCT, entre ellos Política Obrera, el PCR. O sea, acá la izquierda hemos sufrido persecución sistemática de los estados capitalistas. Y ahora Milei anuncia que vuelve, que va por eso. Dijo textualmente en un tuit que a los zurdos hijos de puta, y nosotros somos zurdos, zurdas, orgullosas y orgullosos de combatir el capitalismo. No, somos luchadoras consecuentes, pero que estamos por la expropiación de esos ricos que ellos quieren festejar. Y queremos la ruptura con ese poder económico. Y decimos que no hay salida para el país sin romper con ese poder económico. Y el vocero Adorni dijo que querían eliminar todo vestigio de izquierda en este país. Reitero, el vocero Adorni dijo que quería eliminar todo vestigio de izquierda en este país. Bueno, sabemos a dónde van, sabemos para lo que van a aplicar las leyes represivas. Para la persecución de los que luchan, para los que cuestionan sus políticas. Y ese es el combo de lo que se viene. Entonces, por último, señor presidente, creo que, insisto, acá hay una gran hipocresía, porque escuché que nombraron de vuelta la palabra republicanismo y después de el DNU 7023 declarado inconstitucional por todos, después de la compra de votos en la ley Bases, todavía no escuché al oficialismo en esta Cámara la defensa de Cuadra y la defensa del mecanismo con el que compraron a Cuadra. Y los diputados y diputadas de otros bloques que votaron a favor opinan que es una ley que tiene que seguir rigiendo, una ley que se tiene que caer porque es una ley corrupta. Yo, el que no dice que hay que anular la ley Bases, no hable más de republicanismo, de ética, de democracia, de nada. Es una ley votada gracias a la corrupción, aún los que estaban a favor. El que acepta la ley Bases acepta la doctrina de la ley corrupta de la compra de votos. Esto vamos a ponerlo a prueba cuando empiecen las sesiones ordinarias. Esto vamos a ponerlo a prueba cuando empiecen las sesiones ordinarias, porque una ley corrupta tiene que ser inmediatamente declarada de nulidad absoluta. Republicanismo cuando recurren al veto, cuando sostuvieron el veto a la ley jubilatoria, 15.000 pesos a los jubilados, a la ley de financiamiento universitario que habían votado. Insólito. Y permítame un último argumento. Efectivamente, acá tendríamos que pasar, antes de la sesión de mañana, de cuando se discuta ficha limpia, la sesión en minoría, cuando no hubo quórum. En esa sesión en minoría, cuando no hubo quórum, llegaban diputadas y diputados de La Libertad Avanza diciendo: no, llegué tarde porque me agarró fiebre. Los que habían firmado el dictamen. No pude llegar, estaba el no sé qué. Un diputado fue honesto y dije: no, me llamaron que no vaya, un diputado del PRO. Me llamaron, me dijeron: che, no vayas. Dijo: no convenía la ley. La diputada Los Penatos, ofendida porque le habían prometido otra cosa, les dijo algunas cuantas a los diputados de La Libertad Avanza y otros diputados del PRO que hablaban encendidamente, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se acuerdan de esa ley? ¿Qué pasó entre diciembre y ahora? ¿Qué pasó?
Porque ahora la Libertad Avanza está, y digo, otro de los posibles autores de esta ley es un abogado llamado Fargosi, que entre otras cosas le puso a mi compañera Miriam Bregman, la denunciaba por ser una militante judía de izquierda. Un facho, confeso. Militante judía de izquierda, ¿no? La denunciaba Fargosi y hubo una gran campaña de solidaridad repudiando a Fargosi. Diputada Mechet, ¿escuchó? Diputada judía de izquierda, le decían a Miriam Bregman. Fargosi, el que ustedes le redactó el proyecto. Fargosi, cuando los nazis le redactan proyectos a favor de ustedes no pasa nada, ¿no? Y entonces termino el argumento. ¿Qué pasó entre diciembre y ahora? Que la Libertad Avanza dijo, me conviene. ¿Por qué le conviene? No solo por las encuestas. Me conviene para negociar. Tengo un argumento para negociar en el Senado con el peronismo. Ustedes me dan la votación, tengo la votación en diputado y ahí empiezo. Si ustedes no quieren esto, yo no se los voto, nos ausentamos de nuevo, nos agarran los dolores de estómago, me enfermo, no llegan los autos de Rosario. Entonces, no sé, yo no entiendo, los diputados del PRO, ¿hacen alguna reunión para discutir política? ¿Por qué no se disuelven ya en la Libertad Avanza y listo, alguno y otro? Porque este rol de arrastradismo, de felpudo para todo lo que quiere un gobierno misógino. Por favor. No, y entiendo. Disculpe, somos 19 oradores. Ya termino. Gracias. Y entiendo la incomodidad de diputadas que defendieron los derechos de las mujeres, el aborto, etcétera, y ahora le toca a trogloditas que quieren sacar todo. Y tienen que hacer malabares para poder adherir y defenderlo. Pero alguna vez van a tener dignidad. Van a tener la mínima dignidad, porque este gobierno sabemos dónde va. Cada paso que el gobierno consiga es para quitar derechos de los trabajadores, de las mujeres, del movimiento de la diversidad sexual. Si con esta cantidad de diputados llegaron hasta acá, ¿se imaginan si se fortalecen? Y ustedes lo van a seguir fortaleciendo, ¿hasta cuándo? O los gobernadores peronistas, que ayer estaban reunidos con Franco, mientras acá estábamos peleando para que no salga la votación del dictamen favorable al cambio del calendario electoral favorable a Milei. Y mandaron a votar sus diputados a darle la firma. ¿Qué creen que va a hacer Milei con eso que ustedes le dan? Que alguno se va a salvar diciendo yo negocio, me mandó tales fondos, ATN y todo. Acá todos los que le dan apoyo a Milei, en una ley, en otra ley, en esto, son funcionales a su sistema, que es tener la góndola de peluca, y hoy se la vendo a tal, hoy se la vendo a tal, hoy se la pone uno, mañana se la pone otro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el sistema de las pelucas? Nuestro bloque no le ha dado nada a Milei. Y ayer también los diputados de la coalición cívica le votaron la suspensión. ¿Cómo puede ser que todas las denuncias que hacen contra la inconstitucionalidad del gobierno, la carta de Carrió, y después le dan el aval para cambiar el calendario electoral? A Milei hay que enfrentarlo en las calles como lo está enfrentando el pueblo, como hizo la comunidad LGTB, con esa valentía de poner y favorecer una movilización impresionante, numerosísima, que lo golpeó al gobierno. ¿Cómo lo van a salvar en la sesión? Espero fuertemente que al menos algún diputado reflexione, colabore a no dar quórum mañana, a no aprobarle estas leyes a este gobierno hambreador, enemigo del pueblo, amigo de Donald Trump, de lo peor que hay en esta sociedad, de los que persiguen migrantes, de los que, perdóneme, presidente, pero no puedo dejar de mencionarlo, amigo de Trump, que ayer con Netanyahu al lado dijo que hay que hacer la limpieza étnica del pueblo palestino. Y espero, y esto le hablo a los diputados que están a favor del pueblo palestino, pero todavía no hablaban en el recinto, que hay que señalarlo y denunciarlo. Ayer Trump y Netanyahu dijeron que hay que expulsar al pueblo palestino de Gaza. Es el llamado a un crimen de guerra generalizado. El llamado a la expulsión de un pueblo de su tierra. Diputado Castillo, por favor. Y esto no puede quedar sin ser denunciado, es gravísimo. Es el llamado a la limpieza étnica abiertamente. Nadie puede callarse la boca. O mejor dicho, que se calla la boca es cómplice de esta política de limpieza étnica o de la expulsión de los migrantes y la persecución. Señor presidente, espero que esta ley no pase. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. Y para eso le damos la bienvenida a un compañero de la casa, Cristian D'Alessandro, abogado previsional. ¿Cómo te va? Lucas Molinari, aquí en Punto de Partida te saluda.
¿Qué tal, Lucas? Es un placer escucharte. Un saludo a todos los oyentes. Cristian, bueno, es un momento difícil para jubilados y jubiladas, sobre todo en el tema medicamentos. ¿Qué nos podés decir de lo que está pasando con el PAMI? Mirá, está difícil la situación porque desde ya fin del año pasado empezaron los recortes y hoy se está viendo una situación muy delicada porque los medicamentos siguen aumentando, los jubilados tienen menos acceso a las coberturas que el PAMI tenía, ya no tienen el 100% del costo que le cubría en algunos medicamentos, y eso sumado a la inflación que se está viendo en el precio de los medicamentos y lo magro que están las jubilaciones, es el combo explosivo para una desidia total en donde los adultos mayores ya no puedan tomar ni siquiera la pastilla de la presión. Claro, por un lado el tema medicamentos y después prestaciones del PAMI como obra social. Sí, con prestaciones de la obra social están para abajo. Todavía se sigue manteniendo con un poco de cuerpo el tema de los médicos de cabecera, que cada vez están ya ni siquiera con ganas de pelear, porque antes decían, bueno, peleamos en el sentido de hacemos las protestas o cerramos directamente la atención y hacemos una especie de paro simbólico. No, ahora directamente las fuerzas han disminuido en muchos médicos y se están yendo de lo que es la cartilla del PAMI, por lo que se está viendo un goteo, poco, pero se está viendo, en el que se van a quedar ya prácticamente sin prestaciones médicas los adultos mayores, porque, bueno, ya te digo, los aumentos, los pagos que se tienen que hacerle al personal de salud, al que atiende en los consultorios, no se actualizan como debieran, y eso está causando el cansancio, y muchos están dejando de atender directamente a los afiliados de PAMI. Cristian, el gobierno plantea que había corrupción, que había sobreprecios. ¿Cómo estaba el PAMI antes del gobierno de Milei? Mirá, el PAMI está como cualquier obra social y que maneja a 5,5 millones de afiliados, es una burocracia, ¿no? No deja de ser una cuestión que tenía sus puntos, pero la verdad a mí me sorprendió para bien. Yo la verdad, y esto se lo dije en la cara a quien era la titular del PAMI hasta el gobierno anterior, con Luana Volnovich he hablado, yo no tenía mucha fe, o prácticamente no le tenía fe a Luana Volnovich frente al PAMI. Sin embargo, la verdad que me sorprendió y para bien, porque en esos 4 años de gestión pudieron recuperar muchos aspectos de que en el gobierno de Macri habían quitado, por ejemplo, los medicamentos gratuitos. Después vino la pandemia, se pudo administrar dentro de todo con buen tino esta pandemia que nos dejó un horror, ¿no? Con la cantidad de muertos y que hubo, y que la verdad que el sistema no estaba preparado, porque veníamos con una desidia del gobierno anterior donde no había Ministerio de Salud, por ejemplo. Sin embargo, pudieron recuperar muchas clínicas privadas, y la tomó el PAMI como para sí, y empezó a dar cobertura hospitalaria y sanatorial en, por ejemplo, Escobar, donde tomaron una clínica que era la Mata Sanos, otra si mal no recuerdo en Hurlingham, y así fueron tomando la salud como una prioridad. Después, bueno, ya te digo, los medicamentos gratuitos fue el punto más neurálgico. Claro. Y en lo que es las prestaciones, se daban las prestaciones de lo que es el plan alimentario, que este gobierno lo dejó de dar, y no había grandes quejas. Sí, como toda obra social, sí, los turnos, sí, un poco de la atención, pero después no había grandes problemas ni desde los afiliados, ni desde el personal de médico, por ejemplo, o de las farmacias en el tema de los pagos. Así que
dentro de todo estaba bastante bien ordenado, pero este gobierno adrede, porque la verdad que no había ningún sentido como para que empiece con el desgaste, empezó a hacer el baile para con los jubilados y a tratarlos como un número más, como un signo pesos, y como tal hay que achicar la caja, ¿no? Claro, a ver, cuando se sacó el subsidio a los medicamentos, lo que nosotros comentamos es que tenía que ver con eliminar el impuesto país, porque parte del impuesto país iba a financiar esa política del PAMI. Efectivamente, así es. Parte del impuesto país iba a sostener la cobertura de los medicamentos gratuitos. Entonces, como yo dije en la Cámara de Diputados cuando me invitaron a hablar sobre el tema, bueno, acá debemos interpelarnos todos como sociedad. ¿Qué queremos? Yo, si puedo hacerme un viaje a Brasil porque está barato, bienvenido. Me lo puedo hacer, me lo puedo pagar, pero ¿a costa de qué? Claro. Yo me puedo ir de vacaciones a Brasil, ahora podemos irnos que está barato, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que 5.300.000 jubilados dejen de tener la cobertura del 100% y que ellos se mueran? No es así. Entonces, como sociedad tenemos que ver qué queremos, a dónde queremos ir. ¿Queremos proteger a nuestros viejos, a nuestros adultos mayores? ¿O queremos irnos de vacaciones a Brasil 15 días porque está barato? Entonces eso como sociedad tenemos que prender la lamparita, porque después nosotros tenemos la vejez a la vuelta. Cuando seamos viejos y sin derechos, sí. Porque los viejos de ahora, nuestros viejos, y digo viejos en el mejor sentido, como yo hablo con mi papá es mi viejo y mi mamá es mi vieja. Sí. Cuando los viejos de ahora, nuestros jubilados de ahora tienen derecho, con sus más y sus menos, sus pros y sus contras, pero tienen un beneficio, no les alcanza, pero tienen una obra social que dentro de todo es robusta, con sus quilombos como obra social, como toda obra social. Pero y nosotros cuando no tengamos los 30 años de aportes y no tengamos jubilación y no quieran cerrar el PAMI, porque está previsto que quieren eliminar el PAMI, y lo van a llevar. Contame eso, Cristian, porque a ver, como novedades, sabemos que ahora en marzo se termina la moratoria previsional. Esto lo que va a significar es que cada vez más gente va a acceder, pero a la PUAN, que es el 80% de la jubilación mínima, y además lo del PAMI que estás diciendo son temas graves. ¿Hacia dónde va el gobierno? El gobierno piensa achicar, y el PAMI es un elefante abajo de una alfombra. Para el gobierno el PAMI es una mira que ya la tenía Macri, y que no pudo porque hubo mucha resistencia por parte de la justicia. Sobre todo yo lo denuncié incluso a quien eran los titulares del PAMI en el gobierno de Macri, porque habían creado una fundación PAMI paralela, que era un PAMI Blue, en donde poco a poco, si se lo dejaba pasar, iban a tender a meter mano en la obra social y hacerla desaparecer. Bueno, este gobierno, lo que yo estimo, y que está en los planes del gobierno, pero todavía no como un proyecto oficial, sino como telepasillo, es que van a ponerlo a los jubilados en una bolsita con moñito y todo, se lo van a dar a las provincias que están ahorcadas porque no reciben plata del Estado Nacional, que tienen un sistema de salud en muchos casos muy frágil, que ya les cuesta brindar prestaciones para sus coprovincianos, y que de los cuales muchos a lo mejor no tienen obra social y tienen que ir a un hospital público provincial. Imagínense que a los jubilados, que son 5,5 millones distribuidos en el país, el Estado Nacional los ponga en una bolsa de basura con moñito y todo, se los tire a cada provincia, hacete cargo vos, entendiendo que cada afiliado, por lo menos la mitad de los afiliados de esos 5.300.000 cobra la mínima. Y si cobra la mínima, el aporte de un jubilado en la jubilación
que hace al PAMI en la jubilación mínima es el 3%, o sea, 10.000 pesos. Pero redondo, 10.000 pesos. ¿Qué sistema de salud público o privado puede sostener a un afiliado mayor con 10.000 pesos? Claro. Eso implica que el colapso es anunciado. Entonces, las provincias ahogadas van a tener que hacer el esfuerzo para sostener, para darle cobertura, no solo de salud, porque el PAMI no solo brinda remedios, debe brindar otras alternativas y otras prestaciones, como por ejemplo en el sur, darle el plan calor, que es darle una mínima contención a los adultos mayores para que no pase frío en invierno. Y eso, cuando tenés que achicar gato, ¿a dónde va? A lo superfluo, que no es superfluo, porque eliminar el frío o a menguar el frío en invierno a los afiliados del sur implica que si están calientes en su hogar con una comida con un plan nutricional que valga la pena, entra menos enfermedades y por ende se evita una internación que sale más caro el remedio. Mirá lo que estamos discutiendo en la Argentina, ¿no? Lo que estamos. Cristian, finalmente, en marzo termina la moratoria. ¿Cómo ves, vos conociendo a la política profesional en el Congreso, vos pensás que hay posibilidad desde la oposición de plantear algún tipo de proyecto de ley que extienda la moratoria, que pueda impedir que se termine esa política que mucha gente necesita para poder jubilarse? No, lamentablemente no lo veo. No lo veo porque no hay voluntad del Estado Nacional y como muchos están a la orden del día con el gobierno nacional y se ponen la camiseta según la ocasión, son más los que promueven a decir que esto fue injusto y que se llenó de vagos en las arcas previsionales, a que dar una solución de estilo moratoria o de otro estilo para con los futuros jubilados. Por eso mi preocupación es qué va a pasar con vos, conmigo, con el señor, la señora que está escuchando ahora, que está trabajando a lo mejor en una changa, y cuando llegue a los 60 o 65 años no tenga nada, porque los viejos de hoy tienen algo. No les alcanza, es verdad. Tienen para mejorar un montón de cosas el Estado, es verdad. Pero los que venimos, si no nos hicimos el colchoncito a la juventud, a la madurez, que no todos pudieron ni siquiera hacerse el colchón de comprar la casa, van a estar viejos, sin jubilación, sin casa, sin remedios, o sea, a la buena de Dios. Cristian, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la charla. Abrazo grande, chau. Cristian D'Alessandro, abogado previsional. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, no deje de luchar. Y luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero y popular. Y luche, no deje de luchar. El pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, no deje de luchar. Y luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero y popular. Y luche, no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás
pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero del impopular. Y luche, 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 no deje de luchar.